Hola, buenas noches. Hoy bienvenidos a mi live. Estoy esperando hoy a mi invitada, Sonia Ramón. Ya les contaré sobre ella. Espero que puedan disfrutar mucho de este live, de la conversación, esto que vamos a tener. Y hola, buenas noches. Como lo habíamos anunciado, hoy estamos en el live sobre el arte de ver la luz y hoy tengo una invitada muy especial, una invitada que hizo posible que mi sueño se hiciera realidad y bueno, yo estoy esperando conectarme con ella. Como siempre, estamos en todo el tema técnico, que la verdad no es que lo maneje divinamente, pero aquí voy con el tema. Estoy esperando que ella se conecte. Sin embargo, pues les doy a todos la bienvenida. Listo. Vamos. Uy, ya veo que se está conectando una cantidad de gente. ¡Qué dicha! Bienvenidos todos. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme a todos. Bueno, esperemos a ver. Hoy el tema tiene que ver con el libro, con mi libro El arte de ver la luz. Y les voy a presentar a Sonia Ramón. Sonia Ramón es publicista de profesión, pero es una escritora creativa. No sé qué es lo que pasa, que no se me conecta. Es una escritora creativa que lleva 12 años acompañando a las personas que tienen interés por escribir un libro. Ella, además de esto, ha escrito varios cuentos que han sido publicados no solamente a nivel nacional, sino en revistas a nivel internacional. Y además de ser pues una profesional maravillosa y que hace su trabajo con toda la pasión del mundo, es un ser humano maravilloso. Entonces, nada, estoy esperando que ella se conecte y mientras ella se conecta, yo les voy contando chismecitos de cómo va mi libro. Bueno, ya creo que ya se vendió la primera edición y estoy pendiente ya de la segunda edición que debe estar por salir ya en una semana y media. Para mí ha sido una dicha esta noticia de ya estar pensando en una segunda edición. La verdad es que siento que empiezo a cumplir con el objetivo que tenía el libro y con la intención que era poder ayudar o compartir con las personas todo eso que para mí ha hecho que la vida sea más fácil, que pueda vivir desde la confianza, desde el fluir y que pueda seguir caminando en este proceso del que hablo yo siempre en el libro de mi mejor versión. Entonces, bueno, ahí vamos con todo este tema y yo sigo muy entusiasmada porque me hace muy feliz saber que algo que surgió como del corazón y desde la intención más profunda de mi alma, que era salir simplemente de mi salita y de el uno a uno de sesiones que tenía, poder compartir con más gente todos esos aprendizajes y acompañar de una manera de pronto virtual, que últimamente estamos con todo lo virtual a través del libro, eh, a través de lo virtual. Creo que ya está apareciendo Sony. Sony, Hola, hola Sony. ¿me escuchas? Sí, pero no te estoy viendo, no sé si los demás te están viendo. Ay, qué raro. Acá estoy. Sí, yo te veo, yo te oigo, pero no te veo. Déjame ver. Hola. Ay, no sé qué hacer. ¿Tú, No sé qué hacer. tú me estás viendo a mí? Te estoy viendo, te estoy escuchando perfectamente, pero no sé qué hacer para poderme unir. Dame a ver, a ver, a ver. A ver, como ustedes todos saben, esto es una tecnología y uno la tecnología siempre pasa algo con la tecnología. ¿Qué será que no te podemos ver? Déjame ver. No, no es esto. Qué ¿Será que si extraño. te vuelves a unir? Mira si de pronto tienes ¿la cámara qué? ¿La cámara de pronto cerrada?
Aló, hola Sony, no, no te veo, no te veo. Sí, no sé. ¿Quieres volverte a salir y volver a entrar a ver si de pronto Sí, sí? sí, creo que puede funcionar. Sí, sí, Dale, sí. dale, entonces esperemos un momento Dale. a ver a que vuelva a salir y a volver a entrar. A veces la tecnología, por más de que queramos, no es tan fácil que funcione como uno quiere en el momento que quiere, porque cuando uno no está en otro momento, le funciona perfecto. Bueno, entonces, bueno, nada, eso les contaba yo con respecto a mi libro y, y además estoy también muy contenta porque de las personas que ya lo han leído, he recibido comentarios, he recibido como eh, me han hecho ver que realmente el objetivo del libro pues cumple con su objetivo que es que la gente pueda encontrarse con ella misma, reflexionar sobre lo que viven y además aprender a vivir de una manera sencilla y poder buscar su bienestar y su coherencia para estar feliz. Eh, no sé qué habrá pasado con Sony. A ver, listo, estoy enviando la solicitud. Vamos a ver si ya entra. Hola Sony, Hola, Claudia. no sé por qué no se ve. Yo pregunto para las personas que están conectadas, ¿ustedes están viendo a Sonia o soy yo la que no la veo? Oye, qué locura esto. Ah, de pronto cambia la cámara, rota tu cámara, ¿no será que de pronto está para...? Sí, cambia la cámara, a ver, ¿no será la cámara que está...? Sí, No, aquí ya ya revisé la... me están poniendo, no, no la veo. No, no Sí, se ve. no. ¡Ya! Ya, ¡Ay, ya. se acabó! ¡Listo! ¡Hola, Sony! ¡Qué felicidad! Oh, Dios mío, la tecnología me cuesta un poquito, pero bueno, acá estamos. Creo que a todos, no te preocupes que a todos nos pasa lo mismo. Lo importante es poder llegar, poder terminar haciéndolo finalmente. Bienvenida, Bueno, pues, Sony. ay, Bienvenida a muchas este lado. gracias. Muchas gracias, Me alegra Claudia. mucho tenerte acá y ya les contaba un poquito de ti, de todas las cosas maravillosas que haces y de toda la ayuda que fuiste para mí, el apoyo tan grande que fue para mí el poder contar contigo. Yo quiero empezar a contarles que me gustaría que tú, Sony, les contaras un poquitico más de la labor que tú haces en ese acompañamiento maravilloso para estas personas que, como yo, a veces un poquito locas y ambiciosas, deciden escribir un libro y que a mí por lo menos me causaba un temor absolutamente gigante. Entonces, cuéntame un poquito, contémosles un poco qué es lo que tú haces. Sí, bueno, primero, buenas noches para todas las personas que en este momento se están conectando. Muy, muy buenas noches. Estoy feliz de estar acá contigo, Claudia, después de tanto tiempo de estar conversando sobre tantas cosas. Tenemos por fin la oportunidad de que mucha gente pueda conocer como todos estos procesos tan lindos, ¿no? Y tan misteriosos como este de la escritura. Pues mira, todo empieza cuando alguien tiene la intención de escribir un libro, pero tiene un gran rompecabezas que no sabe cómo armar. Básicamente lo que yo hago es hacer un trabajo de ayudarle a armar ese rompecabezas a esa persona que necesita, que está requiriendo esa ayuda, y entre los dos armamos ese derrotero, digamos. Armamos el rompecabezas y el rompecabezas es bueno, es contar la historia de mi vida, es contar una parte de la historia de mi vida o es una historia de ficción. No tengo ni idea de dónde arranca, entonces es un trabajo dialéctico que resulta muy, muy interesante tanto para las personas, para mis clientes como para mí. Y en ese trabajo dialéctico de muchas preguntas, que empieza con un montón de preguntas, básicamente es un método basado en la mayéutica o en las preguntas, en formular muchas preguntas que den las claves para cuál va a ser el trabajo posterior.
Una vez esas Sí, preguntas están respuestas, se arma un derrotero, que fue lo que hicimos tú y yo aquella mañana de martes, recién empezó la pandemia, y es armar el derrotero del libro. Entonces, el libro, Claudia me dice, yo quiero contar la historia de mi vida desde mi infancia hasta este momento. eh, y lo que hizo fue contarme y luego entre las dos empezamos a hacer una delimitación de eventos. Entonces, el primer capítulo vas a contar de acá hasta acá, en el segundo, Claudia decía, bueno, en el tercero creo que puede ir de tal evento a este otro. Y así sucesivamente hasta que al final teníamos 12 capítulos, que después, bueno, se extendieron un poco. Y armamos un cronograma, teníamos un cronograma que lo armamos, obviamente es mi cliente o es la persona que me contrata quien decide cuánto tiempo va a tomar la escritura. Si me dice, pues me va a tomar 5 años, pues está perfecto para mí. Si me dice, me va a tomar 6 meses, creo que en 6 meses lo logro, pues está también muy bien. El cronograma se arma de acuerdo a ese tiempo que se establece y al número de capítulos. Así se empieza a estructurar todo y luego ya empieza el proceso de escritura y los capítulos se van enviando según el cronograma y la idea es que yo vaya siguiendo el proceso y haciendo la revisión, una revisión exhaustiva, una revisión profunda y así mi cliente, digamos en este caso Claudia, lo que hacía era leer el informe de lectura, leer las observaciones y a medida que iba avanzando, iba ganando obviamente en criterios, en calidad, ya obviamente sus procesos iban evolucionando y creo que hiciste un gran trabajo, Claudia, porque lo que hiciste fue soltar y mostrar tu alma y hacer un proceso de catarsis y creo que hiciste muy bien lo que habla Ernest Hemingway, que hay que escribir borracho y editar sobrio, ¿no? Y eso fue lo que hiciste, escribir fluyendo y luego en el momento en que nos tuvimos que poner ya muy concienzudas, pues lo hicimos. yo creo que es importante compartir con todos que en mi caso, por ejemplo, no más el pensar en escribir un libro me causaba como un temor y una angustia y era como una necesidad de querer hacerlo, pero al mismo tiempo un miedo profundo de ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Y quién soy yo como para escribir tantas cosas que sean interesantes y que realmente puedan ayudar a la gente? O sea, son tantas las preguntas. Yo duré en este proceso de querer, porque una cosa es la intención y otra cuando uno lo vuelve acción, que es lo que se vuelve un poco más difícil. La intención siempre la tenemos y estamos felices, pero ya volverlo un hecho es lo que se dificulta. Y yo duré 6 años haciendo ensayos de escribir, de mirar, de volver a escribir y revisaba y yo misma miraba, pero como que no encontraba el camino. Entonces, eso me causaba mucho temor, porque yo decía, bueno, ¿y cómo voy a hacer esto si yo en mi vida tengo ni idea de lo que es escribir un libro? Entonces, yo me puse como en la tarea de hablar con las personas que habían escrito un libro, pero finalmente las experiencias y las intenciones que cada quien tiene con la escritura de su libro, pues son diferentes y por lo mismo la experiencia y la forma de hacerlo son distintos. Unas experiencias que decían, no, es que yo para escribir el libro y me contaban una historia súper difícil, súper trágica, yo decía, no, esto no es, si esto es así, dejemos así, no hagamos ningún libro. Finalmente tuve la fortuna de llegar a hablar con Ana María Londoño, una libretista maravillosa, pues que además de ser libretista hace mil cosas más. Es Y maravillosa, Ana María. totalmente, ella es maravillosa, entonces hablé con ella y ella me dijo, mira, yo la llamé en principio para preguntarle si ella podía como guiarme y ser como una persona que me pudiera como ayudar en todo el proceso para guiarme. Y ella me dijo pues que en ese momento le quedaba muy difícil porque no tenía el tiempo, pero que conocía a una persona que podía seguramente ayudarme y que además ella había trabajado con esa persona y me la recomendaba abiertamente porque había hecho un trabajo maravilloso con esa persona. Me dio el nombre de Sonia Ramón y lo más eh, simpático, y yo digo, esos son de las diosidencias de la vida. Yo en Facebook, en toda mi época de querer escribir y todo, había visto un día escritora, creativa, no sé qué, y yo había guardado el celular, el número del celular y había puesto escritora, creativa, Sonia Ramón, no sé qué,
Y cuando me doy cuenta que el nombre que me dice Ana María es Sonia Ramón, y yo, wow, Sonia Ramón, y voy y miro en donde yo tenía escritora creativa, no lo hice ahí mismo, sino que dije, ok, Sonia Ramón, pero después caí como en cuenta y dije, yo quiero mirar si es el mismo nombre porque me parece que es lo mismo, y cuando me di cuenta dije, sí. Y cuando eso pasó, es de esas cosas que yo he aprendido a interpretar y a sentir. Es que cuando a ti como que todo se facilita y además es como reiterativo, hay que pararle bolas. Y yo dije, este es el camino. Era un sábado y yo dije, no, yo no la voy a llamar hoy porque pues un sábado uno está descansando, pero pues esperemos a ver si el lunes. Y Ana María me dijo, no, dale, ella no tiene problema, llámala. Y la Llámale el llamé, domingo a las 10 de la noche y ella le contesta. total, sí, y así, yo doy fe de eso también. Y ese Sí. 14 de marzo, porque me acuerdo perfectamente del 14 de marzo, era un 14 de marzo, eran como las 12 del día, y la llamé. Y la llamé, y la llamada fue una llamada como de 2 horas, mejor dicho, hablamos de todo, le conté cuál era la intención, y, y me entró pánico, además, porque el hecho de ya tomarme el trabajo de llamar a alguien, y sobre todo ya cuando hablé y ya tener como un acuerdo para empezar el trabajo, pues como que ya no era solamente sentarme y hacer lo que hacía siempre, sino que realmente pues era el compromiso de sentarme a escribir eso que yo quería y de convertir ese libro en una realidad. Entonces, pues Sony podrá contar un poco de lo que percibió ella en esos encuentros que tuvimos preliminares a iniciar la escritura del libro. Pues Claudia, sobre todo lo que yo sentí en ti fue mucha confianza y eso es una clave que me diste para el resto de mi vida. Tú estabas absolutamente entregada al proceso y en ese momento mostraste absoluta confianza. O sea, yo sentí que tú estabas confiando en mí plenamente. Me dijiste, quiero escribir este libro, yo lo quiero escribir, me va a tomar tantos meses, al final el libro te tomó 9 meses la escritura, Sí, tuvimos nuestro bebé, porque el parto. esto es como una gestación. Entonces, sí, fueron 9 meses de escritura. Claudia Olano, madre, Sonia Ramón, partera, Total, partera editorial. total, así fue. Entonces, entonces claro, era lo que hablábamos hace un rato, es como el proceso de, tú puedes, puja, dale, puja, está ahí, o sea, ya va a salir. Entonces a veces hay a veces hay conflicto, a veces puede haber, pero mira que en tu caso yo sentí siempre mucha confianza, como decía hace un momento, y en la llamada de ese sábado 14 de marzo, justo antes del comienzo del confinamiento, tú mostraste una absoluta confianza en mí y eso a mí me hizo fluir. Y cuando hablamos, que la conversación fue bastante larga, Claudia me contó sobre su vida, yo sobre la mía, la metodología, la intención, todo lo que querías hacer, yo sentí una conexión absoluta, como esas conexiones de, no, o sea, esta persona y yo estamos destinadas a ser amigas, porque eso se siente también, eso es algo que también, de lo que me he percatado últimamente también, que gracias a tu libro se me ha ayudado a afinar más la intuición, aunque siempre he sido muy intuitiva, pero tú me dijiste, yo me entrego a este proceso, yo voy a confiar en ti y lo cumpliste. Sí, Entonces, cuando colgamos, teníamos una cita en el Juan Valdés de la zona G, que esa era mi oficina, ya no. Entonces, teníamos la cita para el siguiente martes y jueves a las 7 de la mañana. La idea era que incluso desayunar, ¿no? Hasta sí. que, bueno, pasó todo esto del confinamiento y nada, encierro total. Entonces dijimos, bueno, esto no nos va a detener, nada nos detuvo nunca. No, no, yo ya estaba Entonces, montada, yo nada, estaba montada. vernos por videollamada y empezamos con la videollamada. Es que haber conversado con Sonia, como que me dejó ver que lo que yo quería era posible. Porque además eso me causaba como mucho temor, ¿no? Más como, ¿y por dónde voy a ir? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo es esto? No solo es el escribir, porque además ahorita, después de todo lo que ha pasado, es que uno se da cuenta que tiene una cantidad de elementos y todo un proceso que yo ni me imaginaba que eso iba a suceder. Es como cuando uno tiene un bebé, uno no tiene ni idea de lo que le llega a pierna arriba, o sea, lo que es la lactancia, lo que es todo lo que le produce, eso es más o menos el mismo proceso puesto en el libro. Y algo que me pareció muy importante y que Sonia mencionó fue como ese tema de la conexión.
creo que es un trabajo, en el caso mío, que tenía que ver con un libro donde yo lo que pretendía era contar mi historia y desnudar mi alma, pues que esa persona que me iba a acompañar fuera realmente, que llegara como a mi alma y que hubiera esa conexión de corazón que uno necesita para hacer esos procesos que tienen que ver con el alma. Y lo vi un poco desde el trabajo que hago como coach, que finalmente puede que haya protocolos y conocimiento con respecto a ciertos manejos de ciertas cosas para hacer un coaching, pero para mí lo primordial es que exista conexión entre las dos personas que van a estar acompañándose y ayudándose en un proceso de conocimiento íntimo. Y en el caso mío, eh, puedo decir hoy en día que fue un proceso de sanación importantísimo para mí y de conocimiento todavía más, mayor sobre mi intimidad, sobre quién soy, el haber escrito ese libro. Y eso es lo que también se hace en coaching. Cada vez que alguien se sienta a compartir el momento y que además tiene la intención de hacer un proceso para poder conocerse, lo más importante es la conexión. Y eso fue lo que yo sentí con Sonia, una conexión, era como si nos conociéramos de siempre y que me interpretaba perfecto cada vez que yo le decía algo que yo quería y ella me decía, claro, entonces se puede hacer de esta forma y como que yo quedaba, wow, sí, qué maravilla, se puede hacer y empezaba a ver eso que era para mí como un papel en blanco, empezaba ya a verlo como con una forma y como con un derrotero que me iba a ayudar a mí a ir escribiendo eso que yo quería escribir tanto. En principio les digo, Aquí, yo pensé, más que un libro, yo decía, no, hagamos un folletico así bien, que no sea tan grande o tan chiquito, sí, sí, que sea un más chiquito. telegrama. Sí, 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 una cosa así. Y bueno, oh, sorpresa, después de que terminamos todo el libro y de toda la revisión y todo, y nos damos cuenta que fue de 200 y mucho de hojas. 260, 270 páginas, Sí, eso. claro. Creo que eso es una labor también que, digamos, me parece muy importante. Y es que, por lo general, me pasa que las personas que me contactan creen, digamos, como en tu caso, creen que van a publicar eso, un folletico, y que van a escribir 20 páginas y que no le va a salir más. Pero bueno, oh sorpresa, cuando resultan saliendo los libros de los archivos finalmente de 120, 150, 200 páginas, tu libro ya editado tiene 270 páginas más o menos. Entonces ahí, y creo que es un trabajo de confianza que también hay que transmitir, ¿no? O sea, también una parte de mi trabajo es transmitir esa Sí. confianza de, tú escribe lo que decíamos, escribir borracho de editar sobrio, ¿no? Eso fue súper importante. Fluir, Sí, fluir, fluir. el tema del fluir, porque cuando uno escribe, uno piensa que tiene que ya escribirlo perfecto como sale. Realmente les digo, en el caso yo, lo primero que yo pensaba era, ay, qué dicha, yo ya tengo unos escritos pues de todos los ensayos que yo había hecho, entonces yo le empiezo y le muestro a Sonia y con eso puedo empezar. O sorpresa cuando Sonia me dice, bueno, entonces vamos a empezar desde cero y yo, pero Sonia, yo tengo, no, vamos a empezar desde cero y yo te voy a dar unas claves que para mí fueron súper importantes para que puedas sentarte desde la tranquilidad y desde la confianza de lo que vas a poner y de lo que vas a escribir. Uno, no tienes que escribir perfecto, ni te preocupes por puntuación ni nada de eso. Simplemente deja que fluya lo que vas sintiendo tu corazón y lo que vas poniendo en el papel. Ya con las revisiones y con todo iremos mirando lo que va pasando. Pero, pero algo que me parecía tan difícil y que me generaba tanta dificultad como era coger el papel en blanco, abrir mi computador y empezar a escribir, Sonia me dijo, mira, conéctate contigo, mira la música que tú quieras poner, que sepas que te pueda ayudar a recordar, a encontrarte contigo, que saquen como eso que tú tienes adentro para que puedas ponerlo y empieces a escribir, y una velita con un aroma. Y yo pues como soy súper juiciosa y como soy toda nerd, entonces yo hacía caso de todo lo que Sonia me decía, gracias a Dios, porque entonces cogía mi velita y les cuento, la música que puse era chistosísima porque busqué por Spotify y lo que yo oía era boleros y salsa y boleros, porque era lo que
para mí representaba también como que me llevaba a mi casa, lo que yo veía Claro, cuando era una chica. evocación, una absoluta evocación. Y fue absolutamente importante para mí como el que me dieran la libertad de simplemente escribir. No tienes que ser responsable, sino de escribir. No tienes que escribir perfecto. Escribe. Y simplemente con eso vas a ir adelantando y vas a ir viendo que las cosas van a ir fluyendo sin necesidad de nada. Y les puedo decir que para mí fue una ilusión todo el año pasado poder sentarme y saber que era mi tiempo de escribir, porque era el tiempo que yo me regalaba, que era el tiempo que yo estaba conmigo misma, recordando cosas que me hacían, que pasaba por toda una montaña rusa porque me daba felicidad, también pasé por las cosas difíciles, entonces era muy bonito y fue una ilusión muy importante y muy, digamos, sanadora lo que sucedió conmigo el año pasado a través de esa escritura. Es impresionante como Sonia, cada vez que yo le mandaba un capítulo para la corrección, ella me decía, uy, te estuve pensando porque sentí que andabas medio emocionada por todo lo que estabas diciendo o estabas triste. Era una conexión impresionante eh, que además de... Telepatía, es que fue, Sí, ha sido pura telepatía. yo, Y yo, no nos conocemos, ¿no? Creo que no lo has mencionado, que no nos hemos visto jamás en persona, no nos hemos estrechado la mano, no nos hemos abrazado, no nos hemos visto a la cara jamás, a los ojos directamente. Todo ha sido virtual, ¿no? total. Es Y algo maravilloso. hoy todavía sigue siendo virtual porque estoy esperando que Sony ya tenga su vacuna ya Inmunidad, para podernos dar un ya abrazo. estoy. No hemos podido celebrar el nacimiento del hijo, pues así de manera física, donde nos podamos abrazar y además nos podamos ver, porque la relación que hay de nosotras es situación absolutamente virtual, pero pues de conocimiento profundo en todos los aspectos. Pero mira que esta pandemia yo creo que le ha pasado a muchas personas que no sé, ni siquiera conocen, bueno, están trabajando o tienen relaciones amorosas o amigos o trabajos, lo que sea, de la índole que sea, en el aspecto que sea. Y termina habiendo una conexión impresionante. O sea, tú no tienes que estrecharle la mano a alguien y abrazar a alguien y estar frente a alguien para conectarte, para creer en esa persona, para confiar en esa persona. Basta esta comunicación, o sea, la comunicación y las palabras y el internet funcionan maravillosamente, ¿no? Para crear ese puente entre las personas. Yo, Eso me yo parece fascinante. Sí, es que yo lo que siento es que no importa por dónde te conectes, el tema es con quién te conectas y la intención que tienes para conectarte. Eso es un poco como el tema del coaching, que a veces me pregunta la gente, bueno, pero tú haces coaching, ¿para qué público en especial? Y yo digo, yo soy de las que creo que las personas que llegan a hacer coaching y que llegan a mí es porque soy la persona que puede de alguna forma, a través de la conexión, poder ayudar a esas personas. Y se crea un vínculo impresionante, no importa por dónde nos veamos, es lo que pasa en esa conexión que se da con las personas en la medida en que pues está uno junto con ellas, aprende a conocer, ayuda, apoya y sobre todo porque cuando son procesos tan profundos como es el desnudar el alma, yo siento que parte de lo que hice con Sonia fue también un coaching, donde yo desnudé mi alma y se crea esa conexión que tenemos hoy en día a través de todo lo que fue este proceso y este trabajo del libro, porque pues finalmente no era un libro técnico, era el libro de mi vida, de alguna forma. Emociones. Las dos Esa, trabajamos con emociones, ¿no? Eso estábamos total. también conversando, Y lo que que las yo dos trabajamos con emociones. es sentarme con las personas para poder buscar el derrotero de su vida y ver de qué manera pueden vivir mejor. Y eso hace que la gente desnude su alma y que la conexión sea impresionante. Entonces, creo que por eso también hay una conexión muy grande entre nosotras, porque finalmente el trabajo que hacemos termina siendo muy similar
aunque sea de manera diferente, en el fondo tiene que ver con las emociones, con lo que pasa en tu alma, con lo que necesitas hacer, con el apoyo que necesitas para caminar hacia lo que quieres lograr. Y bueno, creo que eso ha sido también parte fundamental para que la aventura de escribir el arte, de ver la luz, pues llegara a ser una realidad y no se quedara solamente en un sueño. La intervención de Sonia fue muy importante. A mí me gustaría hablar, Claudia, ahora sobre, bueno, varias cuestiones. En el proceso, por ejemplo, Claudia me enviaba los capítulos, yo leía y a veces teníamos conversaciones telefónicas. En esas conversaciones telefónicas también estábamos muy conectadas y Claudia me decía, no, mira, encontré que esto fluyó, pero esto se me dificultó, pero yo creo que esto puede ir por este lado y siempre teníamos como una conexión, lo que digo, telepática, pero también conversábamos por teléfono y esas conversaciones creo que a mí, por ejemplo, cuando tú me preguntabas, bueno, ¿y cómo va la vida? Porque no era solamente hablar del libro, sino era cómo te va en este encierro, cómo te has sentido, qué ha pasado. Entonces ya trascendía lo profesional y ya era una conexión humana, porque como también conversábamos, para mí mi trabajo, y para mí entre la literatura y la vida no hay distinción, ¿no? Que te contaba de mi maestro Isaías Peña, de mi maestro del taller de escritores de la Universidad Central, que él dice, bueno, para mí la literatura y la vida, o sea, son lo mismo. Yo estoy acá dictando una clase y estoy hablando de literatura, pero estoy hablando sobre la vida, y salgo a la cafetería y hablo de libros, y hablo de escritura, y hablo de lectura, y tomo un taxi, eh, y me voy con dos estudiantes y estamos hablando sobre la vida y la literatura y llego a mi casa a leer, entonces todo es lo mismo, a mí me pasa exactamente lo mismo, estoy totalmente de acuerdo con él. Y es que cuando yo hablaba contigo estamos hablando del libro, indistintamente del libro, cómo vas con el libro, cómo te va con el encierro, qué pasó con tu esposo, qué pasó con tus hijos, cómo te ha ido con todo esto. Y eso creo que hizo también la conexión humana entre nosotras, una conexión impresionante, que ya hemos venido hablando de eso todo el live, hizo que nos compenetráramos de tal manera que nada, ya yo sabía qué era lo que Claudia quería decir, Claudia estaba fluyendo en total confianza, porque esa confianza la sentimos desde el comienzo. Entonces, en estos procesos, aunque sean cuestiones profesionales, porque ante todo somos seres humanos, ¿no? Está vinculado absolutamente lo personal y la emoción y cómo ves al otro y cómo te estás relacionando con el otro. Y hay un tema que me parece que también es fundamental, Sonia, y es que nosotros nos montamos en este proyecto en una realidad, ¿cierto? Que era la realidad normal que todos vivíamos, donde nos íbamos a reunir, como tú dijiste, en tu oficina. Y resulta que esa reunión nunca llegó porque nos tocó siempre hacer todo virtualmente, porque llegó la pandemia. Y yo siento que esa pandemia de alguna forma, en mi caso, tiene muchísimas cosas que han sido muy difíciles, por supuesto, pero fue como una manera de sacarnos también de ese hacer en donde automáticamente estamos en ese correr diario y con esa cantidad de cosas con las que tenemos que cumplir en todos los aspectos. Y de un momento a otro nos cambió absolutamente el panorama y nos puso Todo. a todos nos sacó de la zona de confort, diría yo. No, no a nosotros, fue al mundo entero. Todo el mundo tuvo que cambiar su manera de vivir, de hacer los negocios, parar los viajes, encerrarse en sus casas para estar en familia. O sea, cambiaron tantas cosas y yo le doy gracias a Dios que justo en el año de la pandemia era el año que yo había elegido escribir mi libro, porque me dio como el espacio y me dio como esa luz para poder sentarme con todo lo que había que hacer, por supuesto, porque la vida seguía, pero de alguna forma todo lo que se venía dando de una manera que ya pues era la costumbre como vivía, pues cambió absolutamente y me dejó ver también muchas Mm. cosas distintas. Entonces, fue también la pausa de la pandemia que me ayudó a salir un poco del hacer para dedicarme al ser y creo que a todos de alguna manera, a escribir o sin escribir, pienso que Todo. a todos nos ha dado como ese espacio para poder encontrarnos con nosotros y encontrarnos con eso, con esos seres con los que convivimos y que muchas veces en el diario de vivir pues no compartíamos lo mismo.
Así que tuve como el ambiente propicio, además, para poder sentarme y estar y disfrutármelo sin estar pensando que tengo que salir y hacer esto y hacer aquello, y la reunión, porque uno tiene la reunión con sus amigos, con sus amigas, la no sé qué, hay que comprar el regalo, era estar en el momento presente cada día de la pandemia, porque eso fue lo que nos tocó a todos. Ok, y hay otra cosa que quiero apuntar, Claudia, muy importante, y es en ese proceso, tú, bueno, ya lo dijimos, tú escribías cada capítulo, me lo ibas enviando, luego pues yo lo revisaba, te mandaban la retroalimentación o lo que yo llamo informe de lectura, y al final fueron 9 meses, ¿no? El Sí. parto, la puja, ya estaba Pero listo fue gracias la fue criatura llamada el arte de ver la luz. Dime. que fue sin complicaciones, gracias a Dios, fue parto natural. Salió, fue parto natural, no dolió, no tuviste muchas horas, las contracciones fueron, yo creo que fueron mínimas, ¿no? O sea, no fue nada complicado. Nada. Y quisiera hablar también del proceso después, el proceso posterior a la escritura, que fue la evaluación, que fue cuando entramos a preguntarnos, bueno, ¿qué nos falta por decir? ¿Qué podría ser mejor? ¿Qué le sobra? ¿Qué podría cambiarse? Entonces empezamos ese proceso de evaluación, que también es muy importante dentro del proceso de escritura, y luego lo pasamos a nuestros lectores beta, ¿no? Que fueron Oscar Perdón, Forero interrumpa, y pero María Clara. eso- yo quisiera hacer un poquito, como parar un minuto en eso, porque pues Sonia, de pronto, Dale, porque todo esto era un proceso donde yo me iba enterando de ciertas cosas ya en el momento que pasaba, ¿no? Entonces como que Sonia me decía, bueno, ahora necesitamos, me decía un poquito antes, dos personas que tú elijas para que lean el libro, y que, porque nosotros hemos estado tan sumergidas en el libro que a veces dejamos de ver cosas, o que de pronto cuando alguien lo lee de fuera pues nos puede dar también, nos puede aportar. Entonces, ¿quiénes serían esas dos personas que crees tú que nos puedan ayudar a leer? La primera cosa que vino a mi cabeza fue, uy, Dios mío, una cosa era escribirla y que Sonia la estuviera ya viendo y que entre las dos estuviéramos haciendo lo que teníamos que hacer, y otra ya empezar a exponerme a que otras personas lo vieran. Por supuesto, yo le dije a Oscar, a mi esposo, lo elegí a él, y elegí a una muy, muy amiga mía, que además tiene todas las habilidades, comunicadora social también, todas. que tiene todas las habilidades, además, no solo la habilidad para mirar el error, sino que también tiene ese criterio para con toda la tranquilidad, poder dar un feedback real. Veo esto, sí, o sea, que yo confiaba en que no me iba a dar pañitos pues para conservar la amistad y ser queridas, pero en todo caso, eso fue como que el miedo en todo caso, porque era estar en los ojos de ya otras dos personas, y que el libro de alguna forma pues se volviera un poquito más público. Entonces, la lectura por parte de, digamos, de esos veedores del libro, pues fue como otro proceso importante, ¿no, Sony? Claro, y también tuvimos una reunión con ellos, una reunión también a través de videollamada de WhatsApp, y fue también muy intenso, ¿no? Como, ¿qué les parece? Absolutamente críticos, absolutamente generosos también con sus comentarios. Y una vez tuvimos los comentarios, lo que hicimos fue hacer los cambios. Claudia aceptó la mayoría de los cambios. Creo que aceptaste todos los cambios. Sí, sí, sí. Súper receptiva, que eso también es muy importante, ¿no? Que tú, pues nada, escribes el libro y luego te niegas y dices, no, estoy aferrada a mi historia, no quiero que nadie cambie nada. No, pues no creo que se está haciendo mucho. Pero me encantó esa receptividad tuya, y creo que también yo estuve muy de acuerdo con los comentarios de Oscar y de María Clara, me parecieron muy pertinentes. Y luego pasamos al proceso de revisión, y el día antes de Navidad, creo que fue el día del registro ante Dirección Nacional de Derechos de Autor, ¿no? Sí, que eso también, chino básico uno, cuando me dice Sony, mira, es que tienes que hacer un registro, yo, ¿un registro de qué? ¿Y eso cómo se hace? A mí todo lo que me iba diciendo, yo decía, Dios mío, ¿y eso qué es? ¿Y cómo se hace? Y bueno, siempre tuve como el apoyo de Sony, pero en todo el proceso como tal, me impresiona ver cómo hubo muchas de las cosas que yo trabajé, de las reflexiones que yo dejé y que dejé plasmadas en mi libro, se iban viendo también en el proceso de lo que iba pasando. Yo trabajaba mucho con el tema de, digamos, de la perfección,
y de la vergüenza, porque finalmente es el que dirán y cómo me voy a ver y qué pensará la gente. Y yo dentro del libro hablo mucho de eso, de soltar el libreto, de soltar la perfección, de darle la cara al miedo, de darle la cara también a la vergüenza y ya empezar a sentir que el libro era un hecho, que ya estaba pues con sus hojas, que ya sabíamos cuánto era, que estábamos era pendientes de, digamos, todo lo que es la impresión, la carátula y todo eso, me causaba mucha angustia de pronto porque ya no era el sueño que tenía por allá, sino que ya lo estaba viendo más cerca y pues eso ya era exponerse, no era dejarlo ahí, no era eso, eso ya era seguir para adelante y darle. Pensaba a veces cerraba los ojos y decía, ¿qué pensará mi hermano? Por ejemplo, ¿por qué mi hermano? Pues porque mi hermano está incluido en esa historia y a él también lo impacta porque hace parte de eso. Entonces yo decía, ¿qué tal cuando lo lea? ¿Qué pensará? ¿Qué pensarán mis hijos? Y parte de lo que yo decía, pues sigo trabajando en los mismos temas que he descubierto y de los cuales quiero como sacar lo mejor, que es ser coherente conmigo, no estar tan pendiente de lo que dirán la gente. Y creo que el libro ha sido un ejercicio bastante importante de lo que ha representado ese trabajo interno que hice al escribirlo y ahora pues con todo lo que esto trae como resultado, ¿no? Ah, bueno, hay otro aspecto importantísimo que quisiera yo hablar, de que quisiera hablar, y es nuestro trabajo con Mauricio Gaitán, que fue el diseñador de la portada, que fue también un trabajo increíble, ¿no, Claudia? Sí, Llegar a esa portada, a esa cubierta, también fue un trabajo muy interesante. también ahí es donde uno se da cuenta que lo importante que es el tema de la conexión, porque pues parece que fuera algo gráfico, que tiene que ser lindo, pero para eso también fue sentarse y hablar con él, esto todo por, obviamente, virtualmente, y decirle cuál era la intención de lo que yo tenía en el libro, qué era lo que la gente yo quería que viera cuando vieran la carátula, que yo pudiera identificarme con esa carátula y eso es otro trabajo que uno empieza a hacer. Y fíjense que todo tiene que ver con lo que uno es. Eso tiene que ver con sus Total. emociones, con las intenciones que tienen. Por eso yo hago tanto énfasis en la importancia de conocernos, en la importancia de saber quiénes somos para tener una vida, yo diría que más plena y para poder encontrar esa luz que tenemos cada uno de nosotros en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos en nuestra vida en general. Yo por eso hablo tanto cuando me preguntan que para mí pues, qué es el proceso de coaching y yo digo que es eso, es como cada vez encontrarnos nosotros de una manera más profunda para conocernos y para vivir desde nuestra coherencia, desde nuestra verdad y cada cosa que hagamos en la vida tenga un sentido y un significado para nosotros, pero que también de pronto pueda ser de herramienta y ayuda para las personas que están alrededor de nosotros, los hijos, el esposo, los amigos, todas las personas que de alguna forma hacen parte de nosotros y que si podemos ayudar a que podamos encontrarnos y estar, vivir más tranquilos, pues qué dicha poder hacerlo, ¿no? Claro que sí, Claudia. Y yo también quisiera, bueno, y luego viene la parte del proceso editorial con 9 editores, que también fue un proceso para ti entrar a otro universo, ¿no? Total. No, 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 no. Esto era otra cosa totalmente distinta. Además, que cuando tenía que qué papel, que qué letra, y yo no tengo ni idea qué papel, qué letra, menos mal. Pues Sonia me decía, mira, esta es la letra más o menos, esta te gusta o te gusta aquella. Lo desconocido siempre produce un poco de miedo, ¿no? Entonces, para mí la compañía de Sonia fue fundamental, pues porque ella pues, maneja todos los términos, habla de las letras, de la maqueta, de la no sé qué, y ella me iba explicando también para que yo estuviera un poco más tranquila, entonces eso fue también para mí muy importante. Y bueno, y la edición salió divina, ¿no? O sea, el libro, ya la edición fue maravillosa, el papel,
Definitivamente el diseño de la cubierta, el 9 editores pues hizo una edición impecable y Totalmente. eso es algo también increíble, ¿no? Y también pues que estás llegando a un público pues digamos que grande, porque el libro lo pueden conseguir las personas que quieran, que estén interesadas, pueden pedirlo a través de pues a través del número de Claudia, que Claudia dará el número al final, pero también las personas que estén fuera pueden conseguirlo por busca libre, ¿no? Las personas que estén Sí. fuera del No, país. solamente está directo ahorita, Sony. Solamente está Ah, ok. directo. Ah, Sí. ok, ok. Algo que yo quisiera como preguntarte ya del otro lado, Sony, es ¿qué fue, pues aparte de lo que es la metodología y todo eso, qué significó para ti vivir el proceso del arte de ver la luz y digamos todo lo que sucedió a través de esos meses que estuvimos tan juntas y aunque seguimos ahora muy juntas, pues antes era todo el tiempo. Cuéntame qué fue para ti, porque has tenido mucha gente, has escrito muchos libros con muchas personas, pero sí quisiera que compartieras un poquito qué fue para ti el arte de ver la luz. Claro que sí, Claudia. No, pues con el arte de ver la luz fue un viaje contigo, porque era un viaje en el que estaba viendo la historia de tu vida, pero también estaba viendo la historia de mi vida, ¿no? Que es lo que pasa siempre pues, con el arte, ¿no? Que es una manera de verte y y de identificarte. Entonces, mientras que tú hablas de tu infancia y los aprendizajes y lo que has vivido en tu infancia, yo pensaba en la mía y decía, ok, esto ha pasado. Y tú ibas hablando de aprendizajes y aprendizajes y aprendizajes, y yo me preguntaba por mis propios aprendizajes, y todas las personas que lo están leyendo, todos los lectores, están preguntando exactamente lo mismo en este momento, ya con el libro publicado. Pero hablando ya a nivel de contenido, o sea, esto fue un viaje maravilloso, porque fue un viaje de autodescubrimiento, fue descubrirte a ti y descubrirme a mí misma en todas las etapas de mi vida. Pero creo que hay unos mensajes que están, hay unos, sí, unos mensajes que están, digamos que explícitos en tu libro, y hay unos que son muy importantes. Por ejemplo, uno, que lo he hablado contigo varias veces, y tiene que ver con lo que nos dice el cuerpo. Aprender a leer las emociones, aprender a leer nuestro cuerpo, aprender a leer las señales del cuerpo. Entonces, Claudia lo menciona muchas veces, pero creo que hay que ser enfáticos en esto. Bueno, aprovechando este live. A veces uno entra a un espacio y el espacio le está diciendo algo y dice, me siento incómodo acá, pero, y quieres salir corriendo, pero no lo haces. Y te quedas, y a los 10 años dices, oye, ¿yo por qué no salí? Llámese oficina, casa, lo que sea, en una institución educativa, lo que sea. Dices, yo, ¿por qué estaba acá? Pero el cuerpo lo sabía desde hacía 10 años, ¿no? Pero la mente dice, no, usted se queda acá porque es su deber, porque usted debe ser, porque usted debe estudiar acá, perdón, porque usted, disculpa, porque usted debe estar acá. Y resulta que no es así. El cuerpo lo ha dicho, o lo que hablamos alguna vez, la gente que niega que está enamorada, ¿no? Pero el cuerpo se lo dice, siente Sí, absolutamente todo y dice, no, a mí no me interesa, a mí no me gusta. Bueno, pero sí, está realmente enamorada de esa persona, pero lo niega y lo niega y lo niega. En todo caso, el cuerpo lo sabe siempre. Y lo que yo te decía hace un momento es que haber leído eso de esa manera tan textual, digamos, tan explícita en tu texto, me hizo darme cuenta de la importancia que tiene el cuerpo en nuestras vidas, ¿no? En la vida de cada uno. ¿Por qué lo ignoramos? Porque nos enseñaron a vivir en una cabeza, no nos enseñaron a vivir desde el cuerpo, en el cuerpo, sintiéndonos, sabiendo, interpretando y lo que tú decías ahorita sabiamente, leyendo los mensajes del cuerpo. No lo hacemos. Entonces, ese es uno de los aspectos. No sé que si quieras comentar algo. sí, es que Sony, yo creo que eso va ligado, o sea, el tema del cuerpo está ligado con el tema de la intuición. Como no es algo Claro, que está desde la razón, nos cuesta mucho trabajo a nosotros verlo y sobre todo aceptarlo, ¿sí? Fíjate que siempre dicen, ay, no, es que las mujeres tienen el sexto sentido, es que las mujeres son súper intuitivas, y resulta que no son las mujeres, son los hombres, las mujeres, todos tenemos, claro. porque para mí esa intuición es esa luz que cada uno de nosotros tenemos en nuestra alma y que tiene que ver con esa sabiduría que para mí representa a Dios y para cada quien representará lo que para cada quien sea el Buda o lo que sea. El universo. Pero es como, es esa es como esa parte
que nosotros nos negamos a mirar porque no nos han dejado que la veamos y que viene tan perfectamente encajada y ensamblada que tiene que ver con eso y con poderlo expresar a través de nuestro cuerpo. Yo pongo mucho como para mí el miedo lo sentía claramente y además ya lo empezaba a reconocer en el estómago, porque cada quien lo tiene de manera diferente y se le manifiesta de manera distinta. Pero tiene que ver con salirnos un poco de esa humanidad que somos, que obviamente somos, y poder confiar y creer en ese pedazo que es nuestro y que lo tenemos absolutamente todo, que es esa luz que yo veo, que cada uno de nosotros debería descubrir y que debería creer y que debería aprender a leerla e interpretarla, como tú dices. ¿Y Como por que qué le tenemos, y por qué le tenemos tanto miedo, Claudia, a eso? ¿Por qué crees tú que le tenemos tanto miedo a esa luz, a esa intuición, a ese cuerpo dando señales? tan fácil como que siempre, fíjate tú que, y eso lo nombro también en el libro, estamos muy acostumbrados a que desde muy pequeños es piense antes de hablar. No sé, no, acuérdese que tiene que pensar y hacer estas cosas de la siguiente manera. Siempre está la fuerza y todo el énfasis siempre está puesto en tu cabeza. Y no es que no sea válido, claro que es válido, pero el tema Claro, es que no existe un balance entre lo que es la mente y el alma, o esa luz. Y es ahí donde nosotros nos quedamos solamente viviendo desde acá, desde la cabeza, perdiendo las habilidades, porque finalmente esto es como el gimnasio, si uno no va y no ejercita las piernas y no ejercita los músculos, se le pueden ir atrofiando, ¿cierto? Si uno no deja que uno claro. se queda quieto mucho tiempo, pues pierde sus habilidades. Entonces, es eso, lo dejamos en el olvido y simplemente nos enfocamos en lo que es válido para todo el mundo y lo demás pues termina siendo como algo un poco, podría decirlo yo, no sé si suene como esotérico, como un poder allí más allá, que es el que tenemos todos. Simplemente es que no ponemos mucha atención a eso porque además nos cuesta, por la creencia que tenemos tan fuerte en nosotros mismos. Yo diría Claro, que sí, otra cosa que quisiera apuntar es que tú hablas también en el libro, en varios de los capítulos, en muchos, dices que los seres humanos nos encargamos de hacer difícil lo fácil. Entonces vemos que todo está fluyendo, no, esto debe tener algo, esto de esto tan bueno no dan tanto, creo que lo dices así, bueno, eso es un dicho popular, ¿no? sí, No, pero esto debe tener algo más, esto debe tener algo detrás, esto tiene un misterio, esa persona tiene malas intenciones, resulta que todo está fluyendo, pero nos encargamos de poner los obstáculos nosotros, con la mente y con un montón de resabios y de creencias que al final no nos llevan a ningún lado, ¿no? total. Total. Yo creo que Sony, nosotros podíamos quedarnos hablando y hablando y hablando horas. Sin embargo, ya estamos llegando al final de nuestro live. Me Muy bien. gustaría como que antes de que cerremos, puedas como darle pues consejo a aquellas personas que nos están viendo y que de pronto tienen por ahí su venita de querer escribir un libro, así sea para publicar o no publicar, simplemente escribir. ¿Qué recomendaciones harías tú? Bueno, para todas las personas que quieran simplemente fluir y conocerse, autoconocerse, que es algo fundamental, les recomiendo llevar un diario íntimo. Yo lo hice durante un año y medio, algo más de año y medio, y pues el resultado fue increíble porque fue una liberación de un montón de emociones que me estaban acosando y una vez tuve los 5 diarios la semana pasada que me mudé, lo que hice fue romper. Entonces fue un proceso completo porque fue soltarlo a través de la escritura, dejarlo allí y luego lo que hice fue romperlo. Bueno, que nadie se va a querer, o por lo menos yo no me quería quedar con esto. Y lo que hice fue una serie de ritual en el que lancé todo lo que quería y ya, es como dejar atrás.
Y para todos aquellos que estén interesados en escribir y seguir un proceso y llegar finalmente a una publicación, pues nada, los invito a revisar mi página web, que es www.soniaramon.com, escribirme al correo electrónico que es sonia@soniaramon.com. Igual podríamos conversar acerca de cuáles son las inquietudes, hasta dónde quieren llevar el proyecto. Pues nada, acá estoy absolutamente receptiva a recibir todas las inquietudes. Muchas gracias, mi Sony. Yo, por mi parte, les quiero decir que escribir un libro para mí ha sido una aventura maravillosa, que me ha ayudado muchísimo a sanar, a crecer, a seguir buscando mi mejor versión y que a todas aquellas personas que de alguna forma tengan como esa idea que uno empieza como a ver muy lejos y que simplemente no la deja avanzar por el miedo, pues que miren si realmente que vale la pena hacerlo. Realmente es algo muy bonito, es una aventura maravillosa y yo le agradezco a la vida el poder haberlo hecho por mí y por darme la posibilidad de compartirlo con las personas interesadas en el libro. Como les decía al principio, ya estamos con la segunda edición lista. La distribución solo la estoy haciendo yo directamente a través del 315-337-9942 y ya en unos 8 días estarán disponibles los ejemplares que salen de la segunda edición. A Sony quiero darle las gracias infinitas por haberme acompañado en este sueño, por haberme dado la oportunidad también de entrar en su vida y hacer parte de ella, por ser mi amiga hoy en día y, y a todos ustedes por habernos recibido hoy y habernos acompañado en este live donde espero que hayan podido entender un poco más de lo que se trata de escribir un libro y que no es tan terrible como todos pensamos y que es más el miedo y es más el miedo que nos detiene, pero el gozo es absolutamente inmenso cuando ya eso se ha dado y durante el proceso también. De mucho aprendizaje para mí personalmente por lo que nunca lo había hecho y que me ha dejado mucha satisfacción y mucha paz en el alma. Espero que nos veamos próximamente en otro live Claro y que sí, Claudia, muchas gracias. no, a todos los que nos acompañaron, un abrazo enorme y seguimos en contacto. Muy buenas Muchísimas noches. gracias para todos. Buenas noches. Gracias. Chao. Chao. ¿Tuviste algo de coso?